estado resolviendo problemas de aplicación y nos habíamos quedado en este que era el número 3. Entonces, pues vamos a resolverlo, ¿no? O es un agricultor que cultiva cítricos y estima que si se siembran 60 naranjos, la producción media por árbol va a ser de 400 naranjas. El rendimiento medio se va a reducir en 4 naranjas por árbol por cada árbol adicional que se plante en la misma cantidad de hectáreas. Ajá. Entonces, lo que queremos determinar es la cantidad de árboles que se tienen que plantar para maximizar la producción. ¿Sí se entiende el problema? Sí. Ok, entonces, para empezar, ¿qué tipo de problema es? ¿Maximización, minimización o ambos? Maximización. Ok, ¿y qué es lo que queremos maximizar? La producción. La producción total, ¿no? ¿Y la producción total a qué será igual? Porque aquí no nos están dando producción total, ¿no? ¿Qué es lo que nos están dando? La media. Producción media, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pensar en el costo medio. ¿Cuál es la fórmula de costo medio? Costo entre número de unidades. Exacto. Entonces, si a mí lo que me dieran fuera el costo medio y yo quisiera obtener el costo, ¿qué tendría que hacer? Despejar. 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 Ajá. Y entonces costo me quedaría igual a ¿qué? Costo medio por unidad. Exacto, costo medio por número de unidades. Y ahora, si eso lo traducen en lugar de a costo a producción, la producción total sería igual a ¿qué? A la unidad. Por costo. Número de unidades, ajá, ¿por qué? Por costo medio. ¿Costo medio? Producción media. Exacto, producción media. ¿Hasta aquí está claro para todos eso? O sea, que lo único que hicimos fue cambiar costo por producción, ¿no? O sea, le pusimos otro nombre a la función. Ahora, nuestra variable, ¿quién va a ser? X, ¿qué va a representar? Las naranjas. No. Acuérdense de leer Los la pregunta. árboles, En la los pregunta, árboles. Los árboles, ¿no? exacto. Número de árboles que se van a plantar, ¿no? Ok. Y pues entonces vamos a ver. La producción media, ¿cómo la vamos a sacar? ¿Qué información nos están dando de la producción media? Que por cada árbol será una media de 400 naranjas. Ajá. Pero no es por cada árbol, ¿no? Sino que Por 60, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, nos están diciendo que cuando se plantan 60 naranjos, entonces tenemos 400 naranjas, ¿no? Vamos a dibujarlo así, ¿no? ¿Y qué otra información nos están dando? Que se va a reducir 4 naranjas por cada árbol adicional. Exacto, ¿no? Entonces, si yo planto un árbol más, lo que voy a tener es una naranja menos. Primero, o sea, de aquí, de 60 Cuatro árboles que menos. corresponden 400 naranjas, sí, 4 naranjas. De ahí, ¿qué voy a obtener? Un punto. Ajá, ¿y qué punto va a ser? 60,4. 60,400. Exacto.
Y luego de la otra La voy a pendiente, sacar, exacto. ¿Y qué pendiente es? -4. Exactamente. ¿Sí lo ven todos? Porque la pendiente es -4. Sí, Ok. Y entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar? Bueno, ¿cómo va a quedar la ecuación? Y -400 Ujú, a -4, paréntesis, x -60. exactamente. Punto pendiente, ¿no? Entonces ya nada más habría que hacer las cuentas y les va a quedar así. Entonces, esta que está aquí representa la producción media, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, el intervalo X que tiene que cumplir Ser mayor a 40. a 40. A 400. X que representa. el número de El naranjas. árbol adicional. Ajá, el número de árboles que vamos a plantar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que tiene que cumplir ese número de árboles? Ser positivo. Exacto, ¿no? O sea, porque yo puedo plantar un árbol, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Pero no puedo plantar negativos y voy a plantar a fuerza, entonces tampoco puede ser cero. Entonces, lo único que tiene que cumplir es que sea mayor a cero para asegurar que sí estoy plantando. No sé cuántos, pero sí estoy plantando árboles, ¿no? Bueno, y además tiene que ser entero, ¿no? Porque no puedo plantar un árbol y medio, ¿de acuerdo? Y pues ya podemos sacar nuestra función, ¿no? Vamos a poner p de x y entonces, ¿cómo va a quedar? Número de unidades, que en este caso las unidades que son. Las Naranjos. naranjas. Ajá, naranjos, árboles, ¿no? Porque acuérdense que como es p de x, x representa las unidades, ¿no? Y en este caso x está representando a los árboles. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi función? X por -4 más 640. Exacto. Número de árboles, que es x, por producción media, que es esto que ya calculamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo queda la función de producción? Si hacen las cuentas. -4x cuadrada más 640x. Exactamente. Y esa es la función que queremos maximizar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la van a maximizar? Se deriva, es igual a Ajá, derivan. Ajá. Con eso que se va a obtener. un punto crítico Ajá, que hay que verificar. que entra en el intervalo. ¿Ok? Y entonces, si entra, ¿qué hacemos? Evaluamos. ¿Evaluamos? Se evalúa en P de X. No. Se evalúa en la segunda derivada. Ajá, hay que sacar segunda derivada, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro intervalo que es Abierto. abierto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un intervalo abierto, usamos segunda derivada para clasificar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sacar, bueno, van a sacar segunda derivada, van a evaluar el punto y ya con eso van a clasificar qué es máximo, mínimo o nada, ¿de acuerdo? Entonces, hagan eso, saquen, bueno, maximicen esa función y díganme cuántos árboles tienen que plantar.
¿Ya quedó? Sí. ¿Cuántos árboles se tienen que plantar? 8. 8. ¿Están seguros? 80. 80. Ujú. Vamos a revisarlo entonces. ¿Cómo queda la primera derivada? Menos 8x más 640. Ujú. Igualamos a 0 y despejamos, ¿no? 8x igual a 640, o sea, x igual a 640 entre 8. Y esto es 80, ¿sí? Después la segunda derivada, ¿cuál es? Menos 8. Como es negativa, quiere decir que estamos parados en un... Máximo. Ujú. Entonces, por lo tanto, se deben plantar 80 árboles más. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Siguiente ejemplo. Es un departamento de recreación que quiere construir un campo de juego rectangular con un área de 3.600 metros cuadrados y lo quiere rodear con una cerca. Pero lo que quieren es utilizar la mínima cantidad de cercado, ¿no? Entonces, bueno, en este problema sí podemos hacer pues un dibujo, ¿no? Entonces, digamos que nuestro campo pues va a estar así rectangular. Y lo que queremos, ¿qué es? Maximizar, minimizar y qué cosa. Minimizar el Minimizar el cercado, ¿no? Y el cercado, ¿a qué corresponde? O sea, en relación con este rectángulo, ¿a qué corresponde el cercado? al perímetro. Al perímetro, exactamente. Ahora, ¿cuántas variables vamos a tener? ¿Y qué van a representar? 2. 2. 2, ¿no? X y Y. ¿Y qué van a representar X y Y? El largo y el ancho. Exacto. Entonces, que X sea el largo y Y el ancho, ¿no? Entonces, mide X de aquí y Y de acá. Y además, también tenemos otra condición, ¿no? Que tiene que cumplir. Que el área sea 3.600 metros cuadrados. Exactamente. En términos de nuestras variables, que el área que es igual. X por Y igual a 3.600. Exactamente. Y entonces así ya podemos despejar una de ellas para quedarnos con una sola variable, ¿no? ¿Cuál quieren despejar, X o Y? Y. Entonces Y va a quedar igual a ¿qué? 3.600 sobre X. Así es. Y pues ya podemos sacar, ¿no? Nuestra función. El perímetro, ¿a qué es igual? Dos 2x X. más 2y. Ajá, 2x más 2y, ¿no? Pero ya sabemos que y es igual a 3.600 entre x. Entonces esto va a quedar 2x más 7.200 entre x. Y esa es la función que se quiere minimizar, ¿sí? Y ya nada más por último, hay que ver, ¿no? ¿Qué tienen que cumplir? ¿Cómo tienen que ser x y y?
Positivas. X mayor a Exacto, ¿no? Positivas. Mayor a 0, estrictamente. Entonces, pues nada más tienen que fijarse en eso, ¿no? Ya saben que hay que derivar, sacar puntos críticos, ver que sí cumplen, quedarse con los que cumplen y después cómo se van a clasificar. con la segunda derivada. Exacto, porque de nuevo el intervalo es abierto, ¿de acuerdo? Entonces, hagan eso y me dicen cuánto tiene que medir este rectángulo. ¿Ya quedó? Ya. Entonces, ¿cuánto tiene que medir el rectángulo? ¿Quinceavo? ¿Cuánto? ¿Un quinceavo? Yo tengo No, que ambos 60. ambos 60, sí, exactamente. Vamos a revisarlo entonces también. A ver, primera derivada para sacar valores críticos, ¿no? ¿Cómo queda la primera derivada?
2 menos 7200 sobre x cuadrado. Exactamente. Esto es la que hay que igualar a 0. ¿Cómo se va a despejar? Pasamos el 7200 sumando. Ujú. Se Después, pasa multiplicando el x cuadrado. ajá. Luego, Se pasa dividiendo el 2. 7200 entre 2. Y después, Raíz. exacto, ¿no? Entonces queda x igual a más menos raíz de esto, ¿no? Eso es 60 y menos 60. Pero, ¿con cuál de esos nos vamos a quedar? Con el positivo. Exacto. Entonces, este lo vamos a descartar porque no entra en nuestro intervalo y el 60 sí. Y después habíamos dicho segunda derivada para clasificarlo. ¿Cuál es la segunda derivada? 14400 x cúbica. Exacto. ¿Alguna duda de cómo sacar la segunda derivada? Ok. Entonces la evaluamos aquí, segunda derivada evaluada en el 60, que es el valor que nos interesa, y eso es 0.067, que es positivo. Entonces eso indica que estamos parados en un... Mínimo. Exactamente. Y pues ya sabemos que entonces x tiene que ser igual a 60. Y para sacar el valor de y, ¿qué hacemos? Sustituir. Exacto, en aquí, ¿no? Donde habíamos despejado. 3600 entre 60. Y eso es 60 también. Entonces, por lo tanto, pues de hecho el campo no es rectangular, como es. Cuadrado. Entonces, para utilizar la mínima cantidad de cerca, lo que hay que hacer es construir un cuadrado. ¿Sí quedó claro? ¿Vieron dónde se equivocaron? Sí. Muy bien. Siguiente problema. Es una empresa de productos de plástico que recibe un pedido y tiene que realizar 8000 tablas. Ajá. Entonces, la empresa tiene 10 máquinas y cada una de esas máquinas puede producir 30 tablas por hora. El costo de ponerlas en marcha es de $20 por máquina. Y ya que están trabajando, ya que las pusieron en marcha, entonces ya se pueden dejar ahí solitas y solamente necesitan un supervisor que las vigile. Ese supervisor gana $15 la hora. El primer inciso es el número de máquinas que se tienen que utilizar para minimizar el costo de producción. Entonces, pues díganme, ¿qué tipo de cosa que se quiere maximizar o minimizar? ¿Y qué va a representar nuestra variable? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. Minimizar ¿Qué cosa? el El costo costo de de producción. producción. Exacto. Costo de producción. El costo de producción, ¿a qué va a ser igual? O sea, pues sí, o sea, ¿qué cosas nos están costando? $20 por máquina. Ajá, y eso representa el costo de qué? Instalación. No, de ponerlas en marcha, ¿no? Porque es lo que dicen, ¿no? O sea, el costo de encender las máquinas es de $20 por máquina, ¿no? Ese es el primer costo que hay que considerar, ¿no?
Y bueno, eso va a depender del número de máquinas, ¿no? Si no usamos 1, 2, 3, 4, etc. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro costo tenemos? El del supervisor. Exacto, costo de supervisión. ¿Tenemos otro costo además de esos? No. No, muy bien. Y nuestra variable, entonces, ¿qué va a representar? X Las sería las máquinas, ajá, en el costo de ponerlas en marcha, ¿no? Exacto, número de máquinas a utilizar. Ok. Entonces, además, también nos dan una condición, ¿no? ¿Qué debe de cumplirse? Que solo tenemos 10 máquinas. Ajá. Bueno, sí, esa es una condición, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa? ¿De cuánto es el pedido que están haciendo? 8,000 tablas. Exacto. Entonces, un pedido de 8,000 tablas de plástico. Entonces, pues hay que hacer eso, ¿no? 8,000 es igual al número de tablas a producir. ¿Y cómo vamos a saber cuánta, bueno, o sea, ese 8,000, ¿a qué tiene que ser igual? O sea, ¿qué dice aquí? O sea, el número de tablas a producir es igual a qué. A que cada máquina produce 30 tablas por hora. Exactamente. Entonces, es el número de máquinas multiplicado por qué. Por 30. Por 30, sí, que son las tablas. Y multiplicado por qué otra cosa. Por el número de horas. Exacto, por el número de horas. ¿Sí lo ven todos? O sea, si yo utilizara nada más una máquina, entonces voy a producir 30 tablas por hora. Entonces eso quiere decir que si trabajo 2 horas, pues voy a producir 60 tablas, ¿no? Si utilizara 2 máquinas, entonces es 2 máquinas por las 30 tablas, por las 2 horas que trabajo, etc. Entonces, por eso es el producto de esas 3 cosas. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok, entonces ya el número de tablas a producir, ya sabemos cuánto tiene que ser. 8,000. 8,000, porque ese es el pedido que nos hicieron, ¿no? Número de máquinas, que es, bueno, el 30 lo vamos a poner hasta adelante. Número de máquinas, ¿quién es? De 1 X. a 10. X, X y X. ajá, ¿no? Porque es el número de máquinas que vamos a estar usando. Y al número de horas, pues no sabemos, ¿no? Cuántas horas de trabajo. Entonces eso quiere decir que el número de horas tiene que estar representado por qué. Y. Una. Exacto, por otra variable. ¿Sí queda claro por qué este tiene que estar representado por una variable diferente? Sí. Y entonces, como ya tenemos esa condición con 2 variables, ¿qué podemos hacer? Despejar Y. Exacto. ¿Y a cuánto va a ser igual? 8,000 entre 30X. Exacto. Y podemos quitar un 0, ¿no? Un 0 de abajo y un 0 de arriba. Entonces, 800 entre 3X.
Ese es Y y representa número de horas. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, bueno, entonces ya tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de problema es? Lo que queremos minimizar, nuestras variables y las condiciones que se tienen que cumplir. Vamos a calcular primero costo de ponerlas en marcha. El costo de poner en marcha es de $20 por máquina. Entonces eso quiere decir que ¿a cuánto va a ser igual este 20X. costo? Exacto, ¿no? Entonces, $20 por número de máquinas que vamos a usar. Este es el primer costo que tenemos que cubrir. ¿Quedó claro cómo se sacó ese? Sí. Ahora, el segundo es el costo de supervisión. El costo de supervisión dice que el supervisor gana $15 la hora. Entonces, ¿a cuánto es igual ese costo de supervisión? 15 por 800 sobre 3X. Exacto, ¿no? Porque es 15 por Y, que es el número de horas. Y entonces podemos sustituir, porque ya sabemos cuánto vale Y. 800 entre 3X. Y esto es 4000 entre X. Entonces, este es el segundo costo. Y por último, bueno, el intervalo ya me habían dicho, ¿no? ¿Cuánto es el intervalo? X que tiene que, bueno, ¿entre qué valores está? Uno y 10. Exacto, ¿no? Porque cuenta con 10 máquinas. Entonces, lo menos que podemos usar es una máquina. Y lo más que podemos usar, pues son todas, que son 10. ¿Qué tipo de intervalo es? Cerrado. Y entonces, para clasificar los valores críticos, ¿Utilizar ¿qué la derivada? debemos hacer? Ajá, primera derivada, lo sacamos los valores críticos. Y luego, ¿cómo los clasifico? Ver si entran en el intervalo y evaluando en la original, la función original. Exacto. Entonces, evaluando en la función. ¿Sí? Haciendo la tablita. Muy bien. Y, pues ya podemos sacar, ¿no? Entonces, mi función de costo, ¿a qué es igual? 20X por 4000 sobre X. Por 4000 sobre X. ¿A qué dijimos que era igual el costo de producción? Más Ajá, 4000 sobre. ¿no? Sí. Exacto. Es la suma de ambos costos. Esa es la función. Ya tenemos intervalo. Ya la pueden, ahí queremos el mínimo, ¿no? Entonces saquen el mínimo y me dicen cuántas máquinas se tienen que usar.
Cuando X vale 10, Sí, así es. ¿Quieren revisarlo? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok. ¿Cómo queda la primera derivada? 20 menos 4000 sobre X cuadrado. Exactamente. Y hay que despejar, ¿no? ¿Les escribo todo el despeje o nada más X igual a lo que queda? El resultado. Ok. Entonces, X va a quedar igual a 14.14 y menos 14.14. Y entonces hay que ver, ¿no? Estos son los valores que pero tenemos que ver si entra en el intervalo. No. ¿Sí? No. No. Entonces, ambos valores críticos los vamos a descartar. Quiere decir que lo único que vamos a evaluar, ¿qué es? 1 y 10. Exacto, que son los extremos del intervalo, ¿no? Cuando X vale 1, el costo va a ser 4020. Y cuando vale 10, va a ser 600. Nosotros lo que queremos, pues, es el menor costo posible, ¿no? Entonces, por lo tanto, como X representa el número de máquinas, pues ya sabemos cuánto se tiene que utilizar, ¿no? X igual a 10. Y de ahí que tengan que utilizarse todas las máquinas. ¿Sí queda claro? Ok. Ese es el inciso A. Luego el inciso B nos pregunta cuánto va a ganar el supervisor durante un turno de producción si se utiliza el número óptimo de máquinas. Entonces, lo que va a ganar el supervisor, ¿qué es? Por hora. Ajá. O sea, pero de todo lo que escribimos aquí, ¿cuál de estos representa el salario del supervisor? 4000 entre X. 4000 entre X. Exacto, el costo de supervisión, ¿no? Entonces, costo de supervisión es su salario. Y ya dijimos que eso es igual a 4000 entre X. X representa el número de máquinas. Como queremos el número óptimo, entonces X es igual a ¿qué? 10. A 10. Y entonces eso significa que su salario, ¿cuánto es? 400. Exacto. Entonces va a ganar 400 por turno. ¿Quedó claro? Ahora último inciso. ¿Cuánto va a costar ponerlas en marcha si utilizamos el número óptimo de máquinas? ¿Ese costo cuánto es? 20X. De X. Exacto, ¿no? Entonces, costo de ponerlas en marcha, 20X. ¿Cuánto va a valer X en este caso? 10. Lo que quiere decir que este costo es igual a 200. 200 dólares. Exactamente. ¿Sí quedó claro? Los tres incisos. Sí. Muy bien. Siguiente problema. Es un almacén que espera vender 800 frascos de perfume. El perfume cuesta 20 dólares la unidad. Costo de envío es de 10 dólares por pedido. Y costo de almacenamiento es 40 centavos por frasco al año. El perfume se consume a tasa constante y cada envío llega justo antes de que se acabe el anterior. Entonces, el primer inciso nos pide el número de frascos que se tienen que pedir en cada envío para minimizar el costo. Así que, díganme, ya saben, tipo de problema y lo que queremos optimizar. Minimizar el costo.
minimizar el costo total, ¿no? Y el costo total, ¿a qué va a ser igual? El precio por las unidades. Ajá, costo de, vamos a ponerle de adquisición, ¿no? Porque pues hay que comprar los perfumes. ¿Qué otra cosa? Costo de envío. Costo de envío. Ajá. ¿Y qué más? Y Costo costo de de almacenamiento. almacenamiento. Exacto. Esos son los tres costos que se van a tener que cubrir. Nuestra variable, ¿qué va a representar? El número de frascos. Exactamente. Número de frascos. Entonces, primero, costo de adquisición. ¿Eso a qué va a ser igual? X. 20 por ahí. No. 20, sí, pero no por X. Porque X es el número de frascos en cada pedido, ¿no? Entonces, si yo multiplico 20 por X, eso va a ser el costo de adquisición de cada pedido. Pero yo no quiero el costo de adquisición de cada pedido, sino el costo de adquisición total. ¿Y cuánto es el costo de adquisición total? O sea, al año, ¿cuánto me va a salir todos los perfumes que voy a comprar? ¿800 por 20? Exactamente, ¿no? O sea, es el número total de frascos que se van a pedir por el costo por frasco. Entonces voy a anotar eso. Costo por frasco. Entonces, el número total que vamos a pedir son 800 y nos cuesta 20 cada uno. Entonces, 16,000. Este es el primer costo y es fijo, ¿no? Porque no importa cuántos frascos incluye yo en cada pedido, al final voy a pedir 800 en total y eso es lo que me van a costar. El siguiente es costo de envío. Ese costo de envío, ¿a qué va a ser igual? 10X. No. Dice que es de ¿Y es 10 por el número de dólares pedidos? por pedido. Exactamente, o sea, costo de envío es costo de envío por pedido multiplicado por el número de pedidos, ¿no? O sea, si hago, por ejemplo, un pedido, en total del año voy a pagar 10, si hago 2 pedidos, 20, 3 pedidos, 30, etcétera, etcétera, etcétera. Costo de envío, pues ya dijimos que es 10. ¿Y cuál es el número de pedidos? ¿Cuántos pedidos voy a hacer en total al año? 8,000 entre X. 8,000, no. 800. Exacto, ¿no? En total, los frascos que necesito entre frascos en cada pedido, ¿no? O sea, porque voy a pedir 800 en total. Si en cada pedido yo pidiera 100, o sea, que X fuera igual a 100, entonces voy a hacer 8 pedidos al año, ¿no? Si X fuera 400, voy a hacer 2 pedidos al año, etc. Entonces es 800, que es número total entre unidades por envío. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, el costo de envío, ¿a qué va a ser igual?
¿Cuánto es el 10 costo de envío por pedido? Ajá, 10. $10. por 800. $10. Exacto. Y entonces al final sí es 8,000 entre X, pero ya es el costo de envío, no el número de pedidos. Segundo costo. Tercero, el de almacenamiento. ¿Y cuál quedamos que era la fórmula del costo de almacenamiento? ¿Cuál era la fórmula del costo de almacenamiento? Costo de almacenamiento por unidad por unidades totales. No, o sea, sí es costo de almacenamiento, pero era, acuérdense, número medio. Número medio de unidades almacenadas, en este caso las unidades son frascos, multiplicado por el costo de almacenamiento por unidad, o sea, por frasco. Al año. Esa era la fórmula, ¿sí se acuerdan? Era el costo de almacenamiento unitario por número medio de unidades almacenadas. Ahora, el número medio de frascos almacenados, ¿a cuánto es igual? ¿Cómo se calculaba ese número medio de frascos almacenados? X entre 2. Exacto. Número de unidades por pedido, en este caso son frascos, entre 2. O sea, X entre 2. Acuérdense que dijimos que eso no cambiaba. Para ningún problema. Esto era igual para todos. Y pues ya podemos sustituir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner la flechita. El costo de almacenamiento total, ¿cuánto va a ser? Número medio de frascos, ya dijimos que es X entre 2. X entre 2 por 40 centavos. Exacto, porque el costo de almacenamiento son 40 centavos. Pero, ¿en qué unidades estoy trabajando? $, ¿Qué ¿no? unidades monetarias? En dólares. Entonces no puedo multiplicar 40 Punto centavos, 40, ¿no? ¿no? Exacto. ¿Sí? Lo estoy convirtiendo de centavos de dólar a dólar. Y ya, si hacen las cuentas, esto es 0.2x. Este es el tercer costo en que se incurre. Y finalmente, intervalo. ¿Qué tiene que cumplir mi X? O sea, el número de frascos en cada pedido. Mayor que 0. Ajá, De 1 a 800. exacto. Vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Y, no es cierto. Así, mayor que 0, ¿no? ¿Por qué no puede ser 0? Necesitas pedir a Porque fuerzas, no. ¿no? Aunque sea 1. Exactamente, aunque sea 1, ¿no? Entonces, ¿este intervalo es cerrado o no es cerrado? ¿Es abierto? Ajá, no, bueno, es, semi, pero el punto es que no es cerrado. Entonces, como no es cerrado, ¿qué voy a utilizar para clasificar? Primera derivada, sacar los números críticos, ver si entran en el intervalo y evaluar la función original. No, no vamos a evaluar en la función original que Segunda vamos a derivada, usar. ¿no? Exacto, segunda Ajá. derivada. Acuérdense de eso, cuando el intervalo no sea cerrado,
utilizamos segunda derivada. Segunda derivada no cerrado. ¿De acuerdo? Y nuestra función, ¿cómo quedaría? X sobre 2 más 8000 sobre X. X sobre 2 más 8000 entre X. No. No, 0.2X más 8000 sobre X. Ajá, pero falta una cosa. Más los 16,000. Exacto. ¿No? Los tres costos que teníamos. Ahí está. Entonces, es la función, ya tiene el intervalo, ya sabemos de cuántos frascos se tiene que pedir cada vez. Cuando X vale 200. Así es. ¿Quieren revisarlo? Sí, por favor. Ok. La primera derivada, ¿cómo queda? 0.2 menos 8000 sobre X cuadrado. Exacto. Ya nada más les voy a poner, ¿no? X. Bueno, ya cuando hacen todo el despeje, obtienen 200 y menos 200. El negativo, pues obviamente no. 200 sí entra, entonces se van a quedar con ese. Y segunda derivada. 16,000 sobre X cúbica. Exactamente. Cuando evalúen aquí, les va a dar 2 por 10 a la menos 3. Eso es esto de aquí, que es positivo.
indica que estamos en un mínimo y por lo tanto pues sabemos que 200 es lo que buscamos, ¿no? Entonces se deben pedir 200 frascos. ¿Alguna duda? Ahora, ¿de qué otra manera podríamos haber definido el intervalo? X mayor a 800. No. O sea, X sí tiene que ser, bueno, vamos a pensar, ¿cuánto es lo menos que puede tener cada No, bueno, más que puede tener el pedido? 800. 200. Exacto. Entonces, ese intervalo que está ahí sí es cerrado, ¿no? Entonces, como ese sí es cerrado, pues se clasificarían los puntos evaluando, ¿no? Primera derivada les daría lo mismo y tendrían 200 como valor crítico. Entonces, su tablita quedaría extremos del intervalo y valor crítico. Uno les da 24.000.2, 16.080 y 16.170. Entonces, pues sí, este es el mínimo, ¿de acuerdo? Pero esa es la otra manera en la que lo podrían haber definido. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Perfecto. Ahora, inciso B. ¿Con qué frecuencia se tienen que pedir entonces los perfumes? Para saber eso, pues necesitamos saber el número de qué. De pedidos. Y sería Exacto. 800 entre 200, ¿no? Exacto. Número de pedidos es número total de frascos entre frascos por pedido, que ya dijimos que eran 200. Esto es 4. O sea, 4 pedidos al año. Y entonces, por lo tanto, se deben hacer cada cuándo. Cada 3 meses. Exactamente. Hay que dividir el año en 4, ¿no? O sea, 12 meses entre 4 y de ahí salen los 3. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Siguiente problema. Se están demandando ese número X de unidades cuando se vende a $P la unidad. P está entre 0 y 10 y nos piden primero expresar la elasticidad de la demanda como una función de P. Entonces, ¿quién me dice cuál era la fórmula de la elasticidad? ¿Cómo se calculaba la elasticidad? X de P sobre P. X de P entre P, al revés, ¿no? Arriba el precio, abajo X de P y multiplicado por ¿quién? 200 menos 2P cuadrado. ¿No? Era P entre X multiplicado por la derivada de X respecto de P. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya si no se la aprenden, pues ténganla ya anotada al lado en un pedacito, ¿no? Entonces, P, pues es P. X de P, ¿cuánto es? 200 menos 2.
Ajá. Y la derivada de X respecto de P. Menos 4P. Exacto. Entonces, pues ya nada más habría que hacer las cuentas, ¿no? Arriba, ¿cuánto va a quedar? Arriba, ¿cuánto va a quedar? Menos 4p cuadrado. Exacto. Y abajo, 200 menos 2p cuadrado. así es. Otra operación ahí. Simplificar. Ajá, podrían sacar mitad, ¿no? Pero bueno, eso ya es opcional. Si quieren, sacar mitad, si no, no. Entonces, bueno, si sacaran mitad, les quedaría así, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la elasticidad. Ahí está la función. Inciso B nos pide calcular la elasticidad cuando el precio sea 6. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evaluar. Sustituir. Exacto, evaluar en 6, ¿no? Y eso les va a dar menos 1.125. Y ahora la interpretación. Para empezar, ¿qué tipo de demanda es? Para saber qué tipo de demanda es, teníamos que sacar el qué. ¿El valor Valorar. absoluto? Exacto. ¿Cuánto es el valor absoluto de la demanda cuando el precio es 6? 1.185. 5. Ajá. ¿Y cómo se compara con 1? ¿Más grande o más chico? Más grande. Entonces, cuando era más grande, ¿qué tipo de demanda era? Elástica. Exactamente. Elástica. Ese es el tipo de demanda. Y ahora, ¿qué es lo que significa? Para empezar, tenemos que decir el precio, ¿no? Al que sucede esto. Entonces, cuando el precio es $6 por unidad, ¿qué sucede? La elasticidad, acuérdense que nos decía, ¿qué pasa con la demanda cuando el precio, ¿qué hace? Aumenta 1%. Aumenta. Exactamente. Entonces, cuando ese es el precio, el aumento de 1% en el precio, ¿qué producirá? Reducción. Exacto, una reducción de ¿cuánto? 1.125. Ajá, por ciento en la demanda. ¿Sí queda claro? Muy bien. Y el último inciso, nos piden el precio al que la elasticidad va a ser menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La fórmula de elasticidad igualarla a -1. Exactamente. Hacer E de P igual a menos 1. Elasticidad, dijimos que era menos 4p cuadrada entre 200 menos 2p cuadrada igual a menos 1. Y habría que resolver eso, ¿no? Entonces, a ver, resuélvanlo y díganme a qué precio es.
Es igual a 5.77. 5.7. No, Sí es 5.7, ¿no? Sí. Yo también creo. no. A ver, vamos a revisarlo. ¿Qué hay que hacer? Está multiplicando el 500 menos 2p cuadrado. Ajá, como es por -1, pues entonces se va a cambiar el signo de todo, ¿no? 2p cuadrada menos 200. Y después, Se pasa el 4 menos 4p y el 200. ajá, entonces 200 de este lado y del otro lado tenemos 2p cuadrada más 4p, 6p cuadrada y... Ah, sí, cierto, tienen razón. Sí, sí, yo fui la que se equivocó en las cuentas, sí. Bueno, entonces ya hacen el despeje, ¿no? 200 entre 6, le sacan raíz, se quedan solamente con la positiva y pues sí, 5.7, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo fui la que se equivocó. Ok, entonces cuando ese es el precio en dólares, para empezar, ¿qué tipo de demanda es? Inelástica, ¿no? Elástica. No, No, es la que es igual a 1, ¿no? Unitaria. ajá, porque aquí esto significa que el valor absoluto pues es 1, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba cuando era 1? Unitaria. Unitaria, sí. Exacto. Unitaria. ¿Y cuál es la interpretación? Pues para empezar tenemos que decir cuándo sucede eso, ¿no? Entonces, cuando ese es el precio, ¿qué pasa? Es igual a... El aumento de 1% en el precio Ajá. producirá Un aumento. una reducción, ¿no? Sí, una reducción porque el signo es -1, ¿no? Ajá, Un- del 1% en la demanda. exactamente. Y además habíamos dicho otra cosa, ¿no? O sea, también habíamos dicho que la demanda nos servía para saber qué pasaba con el ingreso, ¿no? Entonces, que cuando la demanda era elástica, quería decir que el ingreso es qué. Decreciente, ¿no? Exacto, ¿no? Y también pues lo podemos ver con los porcentajes, ¿no? O sea, yo nada más estoy aumentando 1% en el precio, pero mi demanda se va a reducir más que eso, entonces voy a perder. Y cuando la demanda es unitaria, ¿qué sucedía con el ingreso? El ingreso máximo. Exacto, ingreso máximo. Y ahí teníamos una relación de 1 a 1. Ujú. Ahora, el siguiente ejemplo es igual un problema de elasticidad, ¿no? Ahí tenemos el número de unidades que se demandan. P está entre 0 y raíz de 1200. Y primero nos piden determinar dónde es elástica, inelástica y de elasticidad unitaria de la demanda. Entonces, para hacer eso, pues primero hay que sacar la elasticidad, ¿no? ¿Cómo va a quedar la elasticidad? P entre X de Ajá, P 120 entre X de P. Ajá. menos Y luego multiplicado por
menos 0.2P. Exacto, que es la derivada de X, ¿no? Si se hacen las cuentas, pues esto es menos 0.2P cuadrada entre 120 menos 0.1P cuadrada. Y esa es la elasticidad. Para determinar en dónde es de cada uno de esos tipos, necesitamos el qué. O sea, por ejemplo, cuando la demanda es elástica, es porque qué cosa se cumple. Porque es mayor a 1. Ajá, pero ¿quién es mayor a 1? ¿El valor absoluto? El valor absoluto, ¿no? Entonces necesitamos determinar el valor absoluto de la elasticidad. ¿Están de acuerdo? O sea, el valor absoluto de esto, que sería el valor absoluto de este cociente que está aquí. Ahora, por reglas de valor absoluto, eso es el valor absoluto de lo de arriba entre el valor absoluto de lo de abajo. ¿Sí? O sea, el valor absoluto se puede partir de esa manera en la división. ¿De acuerdo? Y entonces, a ver, díganme, el valor absoluto de lo de arriba, ¿cuánto es? O sea, ¿cómo vamos a determinar? Si es eso que está aquí adentro fuera positivo, pues entonces sería el mismo, el valor absoluto, ¿no? Y si fuera negativo, pues sería el signo contrario. O sea, lo mismo, pero con el signo cambiado. Entonces yo necesito saber si eso que está ahí adentro es positivo o es negativo. Nada más así, de simple vista de verlo, ustedes ya deberían de poder decirme si eso es negativo o es positivo. ¿Cómo es eso que está ahí? ¿Positivo? No, Negativo, ¿no? ¿por qué es negativo? Porque pues tiene el signo de menos. Ajá, pero ¿qué más? O sea, hay otra razón. O sea, porque no nada más porque ven el signo negativo ya es negativo, ¿no? Porque ¿qué pasaría si p cuadrada fuera también negativo? Entonces sería negativo por negativo y sería positivo, ¿no? Entonces eso pasa. ¿P cuadrada es negativo en algún punto de la vida? No. No. No, ¿no? Esa es la razón, ¿no? O sea, P cuadrada es un cuadrado, pues es un cuadrado, ¿no? Entonces los cuadrados siempre son positivos, ¿no? Esto siempre es mayor o igual que cero para cualquier número, ¿no? O sea, cuando ustedes le sacan el cuadrado, se vuelve positivo o cero en su defecto, pero jamás es negativo. El 0.2, pues es obvio que también es positivo, ¿no? Entonces, eso significa que si yo los multiplico, pues voy a seguir teniendo algo que es positivo. Ajá, positivo, más por más, más. Pero ahora, si yo le pongo un menos, pues entonces esto ¿cómo se queda? Bueno, ¿cómo se vuelve más bien? Negativo. Negativo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que ¿cuánto es su valor absoluto? ¿Cuál es el valor absoluto de eso? 0.2 p al cuadrado. Cuadrado. Exacto, ¿no? Lo mismo, pero con el signo contrario. Entonces, como tiene menos, pues le cambio el signo y le pongo más. Acuérdense qué es lo que es el valor absoluto. Si es positivo, lo dejo igual. No importa el signo que tenga, lo dejo así como está. Pero si es negativo, le pongo el otro signo. ¿Ah? Entonces ya sacamos el primer valor absoluto. Ahora, el de abajo, pues es lo mismo. Hay que analizarlo. Si el de abajo es negativo, entonces le cambiamos el signo a todo. Si es positivo, entonces lo dejo así como está. ¿Y cómo voy a saber esa cosa? ¿Qué es? ¿No? Entonces, para eso voy a utilizar la desigualdad que me dieron aquí. A mí me dijeron que P es menor o igual que esa raíz, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. ¿Cómo? Pues vamos a ir construyendo
la expresión que tenemos aquí, la que marqué en rojo, ¿no? Lo primero que necesitamos es que P como esté. Al cuadrado, al cubo, ¿cómo El aparece? cuadrado. Al cuadrado. Entonces, como yo quiero construir esa expresión de ahí, la voy a elevar al cuadrado, ¿no? Para tener mi primer elemento. Entonces, si yo elevo esa desigualdad al cuadrado, pues voy a tener de este lado p cuadrada y del otro lado el puro 1200, ¿no? Se va a ir la raíz. Ahora, ¿se va a cambiar el signo o no? O sea, el signo de la desigualdad, ¿se voltea o se queda igual? Se queda igual. Se queda igual, ¿no? Porque como saqué cuadrados, pues multipliqué por cosas positivas, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa tiene mi expresión? Ya tengo el p cuadrado. ¿Qué otra cosa tiene esa expresión? Entonces, hasta ahorita ya tengo esto de aquí. ¿Qué sigue? Menos 0.1. 0.1. Exacto, multiplicar por menos 0.1. Entonces, del lado izquierdo me va a quedar así y del lado derecho queda 120. Menos 120. Y entonces, ¿y qué le pasa al signo de la desigualdad? Se voltea. Se voltea porque multipliqué por algo negativo, ¿no? Menos 0.1, pues es negativo. Entonces lo volteamos. Y ya tengo todo esto de aquí. ¿Qué me falta? El 120. Ajá, sumar 120, ¿no? Entonces, si lo sumo del lado derecho, que diga del lado izquierdo, me queda así. Y del lado derecho, menos 120 más 120, pues 0, ¿no? ¿Y el signo se voltea o se queda? Se queda. Da igual. Se queda, ¿no? Porque solamente sumé. Y entonces al final, yo ya esta que está aquí, ya es mi expresión completa, ¿no? Entonces, toda esa expresión que tengo ahí en rojo, ¿es positiva o es negativa? Positiva. Positiva. Ajá, mayor o igual que 0. Y entonces eso significa que su valor absoluto, ¿cuál es? El mismo. Exactamente, ella misma, no cambia, porque es mayor o igual que 0. Y ahí está el valor absoluto de lo de abajo. ¿Sí se entendió cómo saqué ese valor absoluto? ¿Cómo fui construyendo la expresión? Sí. Muy bien. Y pues entonces eso quiere decir que el valor absoluto de mi elasticidad es el valor absoluto de lo de arriba, que es 0.2p cuadrada, y el valor absoluto de lo de abajo. Ese es el valor absoluto y eso es lo que tengo que ver cuando cumple que es igual a 1, mayor que 1 y menor que 1, ¿no? Y así ya voy a saber cuándo es elástica, inelástica y unitaria. Entonces, primero vamos a calcular demanda inelástica. ¿Cuándo era inelástica la demanda? Cuando es menor a 1, Menor a 1 y además, ¿qué cosa? Mayor que 0. Exacto. Entre 0 y 1 abierto. Ajá. En la primera desigualdad, esta de aquí. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, pues sucede cuando esto de aquí es mayor estricto que 0. ¿Están de acuerdo? Y entonces vamos a despejar como si fuera una ecuación normal, ¿no? Lo de abajo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando.
Entonces 0 por esa cosa, pues me va a quedar el puro 0 mayor que esto, ¿no? El punto 2 lo paso del otro lado también dividiendo 0 entre punto 2, 0. Entonces 0 mayor que P. Y si se va. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Ok, y tiene sentido, ¿no? O sea, porque P sabemos que nada más puede ser mayor o igual que 0. Si es 0, pues es obvio que la elasticidad se va a volver 0, ¿no? Porque arriba me va a quedar 0.2 por 0, pues eso es 0. Entonces, por eso es que no puede valer 0, ¿no? O sea, hicimos las cuentas, pero eso también lo podían sacar como por obviedad, ¿no? Que a fuerza tiene que ser mayor que 0. No podemos tocar el 0 en este caso. Y ahora la segunda desigualdad. Esa sí hay que hacer las cuentas. ¿Cuándo esta cosa es menor que 1? Pues cuando este cociente es menor que 1. Y despejamos, ¿no? Del lado izquierdo, ¿qué va a quedar? (0.2p cuadrada menor que 120 menos 0.1p cuadrada? Exactamente. Y después, ¿qué hacemos? Pasamos el 0.1, el menos Ajá, del otro lado. Y entonces del lado izquierdo, ¿cuánto va a quedar? 0.3p cuadrada. Ajá, menor que 120. Luego, pues ese punto 3 pasaría del otro lado, ¿no? Dividiendo. Y entonces 120 entre el punto 3 es 400. Y si pasamos la raíz, que es 20. Y ya tenemos ambos extremos, ¿no? O sea, tiene que ser mayor que 0 y además menor que 20. ¿De acuerdo? Ese es el primer intervalo para demanda inelástica. Cuando se encuentre en ese pedazo, la demanda va a ser inelástica. Ahora, demanda unitaria. ¿Cuándo la demanda es unitaria? ¿Cuándo es igual a 1? Ajá, cuando el valor absoluto es igual a 1, ¿no? O sea, cuando esto de aquí es igual a 1. Pero a ver, díganme, ¿tenemos que hacer todas esas cuentas otra vez? No, es 20. Exacto, ¿no? O sea, porque es exactamente lo mismo que arriba, lo mismo que hicimos aquí en este paso, solo que en lugar de tener desigualdad, pues vamos a tener un igual, ¿no? O sea, va a ser este paso de aquí, pero con un igual, con un igual, con un igual, con un igual y con un igual. Entonces eso quiere decir que cuando P sea 20, va a cumplirse que la elasticidad sea unitaria. ¿Sí quedó claro por qué ya no tuve que volver a hacer esas cuentas? Sí. Ok. Y por último, la elástica, ¿cuándo sucede? Cuando el valor absoluto, ¿qué? Es menor que 0. Mayor a 1. No, mayor que 1, ¿no? O sea, cuando esto de aquí es mayor que 1. Y de nuevo, ¿hay que hacer las cuentas? No. No, son las mismas cuentas que ya hice en mi primer caso, ¿no? Nada más que ahora en lugar de un igual, ¿qué voy a tener? Pues un mayor, ¿no? Y entonces al final me queda que P, ¿qué tiene que cumplir? ¿De mayor que 20? Exacto, ser mayor que 20. ¿De acuerdo? Y entonces ya tengo los 3 intervalos. Por lo tanto, la demanda es inelástica
cuando P está entre qué y qué. Entre 0 y 20. Exactamente. Cuando es exactamente 20, ¿no? ¿Y elástica? Cuando es mayor que 20. Cuando es mayor que 20, pero ¿qué? No puede pasar de dónde. De la raíz cuadrada de 1200. Exactamente. ¿No? Porque hay que acordarnos que ya iba acotada, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue este intervalo inicial que nos dieron, donde de esos pedacitos sucedía, ¿no? Que la elasticidad era diferente. Pero no se les tiene que olvidar que el precio en sí, pues ya estaba dentro de un intervalo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el inciso? O sea, todo, tanto calcular el valor absoluto como clasificar la elasticidad. Sí. Muy bien. Inciso B. Nos piden utilizar los resultados que obtuvimos para determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función de ingreso y el precio al cual se va a maximizar. Entonces, eso ya no hay que hacer ninguna cuenta, ¿no? Solamente tenemos que escribir. El ingreso es creciente cuando ¿qué? Cuando P está entre 0 y 20. Exacto, ¿no? Porque ingreso creciente correspondía a demanda inelástica. 20, ¿no? Este de aquí era la inelástica. Y decreciente, ¿cuándo qué? Cuando sea mayor de 20 y menos de raíz cuadrada de 1200. Exactamente. Porque decreciente correspondía a demanda elástica. Y finalmente, ¿cuándo se maximiza? Cuando es igual a 20. Exacto. Es cuando la demanda es unitaria. ¿De acuerdo? Entonces, ya no hubo que hacer cuenta, solo interpretar. Ahora, el inciso C nos pide hallar la función de ingreso explícita y utilizar la primera derivada para determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y al máximo. Ajá. O sea, vamos a comprobar el inciso B. Eso es lo que vamos a hacer, pero con cuentas. Entonces, primero hay que sacar función de ingreso. Función de ingreso, en este caso, ¿quién va a ser la variable? ¿Ve? ¿Sí? P, exactamente. Entonces, esto es P por X de P. X de P, bueno, está allá arriba, pero es 120 menos 0.1 P cuadrado. O sea, que la función de ingreso, ¿cuánto es? 120p menos 0.1 p cúbica. Exactamente. Esta es la función de ingreso explícita, ¿no? Y nos piden utilizar primera derivada, ¿no? Para encontrar los intervalos y el máximo. Primera derivada, ¿cuánto es? 120 menos 0.3 p cuadrada. Ujú. Y luego, ¿qué hay que hacer con esa primera derivada? Igualar. Igualar a 0. Ajá. Ajá. Igualar a 0 y resolver, ¿no? O sea, ahí van a despejar. Si despejan, les va a quedar 20 y menos 20.
¿qué hacemos con esos valores críticos? Se evalúa en la función original. ¿Cómo encontrábamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Se grafica y agarrar números de prueba. Exacto, ¿no? Criterio de la primera derivada. Los ponía yo en mi recta y pues veía, ¿no? Pero, bueno, para empezar, ¿en qué intervalo se está moviendo mi función de ingresos? ¿A qué intervalo es el que a mí me interesa? El de 0 a raíz cuadrada de 1200. Exactamente, ¿no? Porque ese es el intervalo de mi interés. Y entonces ahí veo cuál de esos entra, ¿no? Entonces, pues o sea, aunque sí es, no lo voy a tomar en cuenta porque no está en mi intervalo de interés. Entonces, 20. Ahí está, el valor crítico. Y agarro números de prueba, ¿no? En este primer cachito, de 0 a 20, vamos a agarrar el 10, ¿ok? Entonces, bueno, ese número de prueba, ¿qué le voy a hacer? El 10. Pero en la derivada. Exacto. Y eso da 90. En el otro cachito, el número de prueba, voy a agarrar el 30 y eso es menos 150. ¿Y entonces eso qué significa? Que de 0 a 20 es creciente y de 20 a raíz cuadrada de 1200 es decreciente. Exactamente, ¿no? Porque aquí la derivada es positiva y aquí la derivada es negativa. Y entonces, eso quiere decir que en x igual a 20, ¿qué hay? Un máximo. Exacto. Y pues ya, la conclusión sería la misma, ¿no? Esta sería creciente de 0 a 20, decreciente de 20 a esta raíz y tiene un máximo en x igual a 20, que es exactamente lo que obtuvimos, bueno, lo que obtuvimos de interpretar la elasticidad, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que comprobándolo con criterio de la primera derivada. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Y ahora nos piden graficar las porciones relevantes de funciones de demanda de ingreso. A la demanda, ¿quién la está representando? ¿Cuál es la función de demanda? ¿Cuál es la función de demanda? ¿120 menos 0.1 p cuadrada? Exacto, x de p, ¿no? Se demandan x de p unidades, entonces quiere decir que x es la función de demanda, ¿de acuerdo? 120 menos esto de aquí. Y la función de ingreso, pues es la que calculamos, ¿no? Que es 120p menos 0.1 p cúbica. Ahora, ¿alguien me puede decir la función de demanda qué es? Una parábola. Una parábola que abre hacia, Abajo. ajá, porque este es negativo, ¿no? Y la función de ingreso qué es? Como unas heces. Como unas heces, ajá, sí, o sea, es como una viborita, ¿no? Solamente que tiene dos opciones, ¿no? Ser una viborita así o ser una viborita así. ¿Es la de arriba o es la de abajo? La de abajo.
la de abajo. ¿Por qué? Porque este es negativo. Ajá. Entonces el cubo negativo, pues les dice que se sale ahorita. Si el cubo fuera positivo, pues sería la de arriba. ¿Ok? Y ¿qué intervalo nos va a interesar únicamente? El de 0 a raíz cuadrada de 1200. Exacto, ¿no? Entonces, los puntos que yo voy a agarrar, pues son justamente el 0, la raíz cuadrada de 1200 y en donde sucede el máximo, que es el 20. ¿De acuerdo? Esos son los 3 puntos que me van a interesar. Entonces, primero, pues los evalúo en la función de demanda, ¿no? 120, 80 y 0. Y en la función de ingreso, 0, 0, 20, 1600 y raíz de 1200 equivale a 0 también. Y evaluamos, ¿no? Bueno, ¿qué diga? Dibujamos. 120, 80. Entonces, bueno. Y 20 raíz de 1200. La función de demanda es 0, 120, 20, 80 y aquí, ¿no? Entonces, es este pedacito de la parábola, así. Y luego la función de ingreso es 0, 0, 20, 1600 y 1200, 0. O sea, quiere decir que es este cachito de la función. Bueno, ahí derechita, ¿no? Esta es la función de ingreso. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Y ahora, ay, es un fabricante. Ay, de tanto hablar yo, pero. Produce X unidades al día. X corre de 0 a 100 y tiene 3 tipos de costos. Primero es un costo fijo de 1200, que son los salarios. Costo de producción de 1.20 al día por unidad producida. Costo de manejo y transporte del pedido de 100 entre X cuadrada pesos al día. Y queremos expresar la función de costo total como función de X y determinar el nivel de producción que genera el costo mínimo total. Entonces, primero, función de costo total como función de X. ¿A qué va a ser igual ese costo total? El costo fijo más el costo de producción Ajá. Entonces, más costo fijo. El costo de producción, ¿cuánto es? 1.20. Nada más, así solito. $1.20. No. A ver, costo de producción. Vamos a leer lo que nos dice, ¿no? O sea, nos dice que es 1.20 por día. Eso está bien, porque estamos manejando costo diario, por unidad. O sea, si yo produzco una unidad, es 1.20. Si yo produzco 2 unidades, 2.40. Si produzco 10 unidades, 12. Entonces es 1.20, ¿qué? X. Exacto, ¿no? Porque es ese costo por cada unidad que yo estoy produciendo. ¿Ok? Entonces, 1.2x, ¿no? Ese 0 ahí lo podemos quitar. Más, ¿qué cosa?
100 entre x cuadrado. Exacto. Y este, pues así como está, ¿no? Porque este es el costo por día. Entonces, ahí está ya. Esta de aquí es nuestra función de costo total. Y si queremos encontrar el mínimo costo, Derivar. derivar, ¿no? Primera derivada, ¿cómo queda? 1.2 menos 100 sobre x cúbica. No, menos 200 entre x cúbica. Sí. ¿Por qué? Pues porque este queda así, ¿no? Entonces, menos 2 por 100, x a la menos 3. ¿De acuerdo? Faltó multiplicar el exponente. Y esto es lo que hay que igualar a 0, ¿no? Hay que despejar, resolver, y al final les va a quedar x igual a 5.5. Y revisamos. ¿Sí vamos a utilizar ese valor crítico? ¿Sí está en mi intervalo? Sí. Sí, ¿no? Mi intervalo es de 0 a 100 abierto. Entonces, como es abierto, ¿qué voy a utilizar para clasificar el valor crítico? La segunda derivada. Exactamente. ¿Cómo queda la segunda derivada? Menos 600. Menos. Más 600 Ah, sobre ajá, x a la cuarta. exacto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es menos 200, x a la menos 3. Entonces, menos por menos 3 por 200 por x a la menos 4, ¿no? Menos con menos se va, 3 por 200, 600, bajamos el x. Y aquí es en donde vamos a evaluar. Eso queda 0.65, que es positivo, lo que indica que estamos en un... Mínimo. Exacto. Y entonces, en x igual a 5.5 hay un mínimo. Pero x debe ser entero. Queremos un número exacto de unidades. Y entonces, ¿cómo saco el número exacto de unidades? Evaluando en 5 y 6. Exacto, ¿no? Me fijo en los enteros que estén alrededor. En 5 vamos a tener un costo de 1210. Si se producen 6 unidades, 1209.97. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas unidades hay que producir? 6 unidades. Ah, sí. Exactamente. Este es menor. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Seguros? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, bueno, ya nada más faltan los problemas, pero están muy sencillos. Ustedes es lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, se los voy a escribir ya resueltos en las notas y se los voy a subir, ¿de acuerdo? Para dejar esta tarea, que es la penúltima tarea. Y pues ya saben, si tienen dudas, tanto de los últimos dos problemas, que les digo están muy sencillitos, o de la tarea, pues me pueden mandar correo o lo checamos las siguientes dos clases. ¿Está bien? Sí, está Sí, bien. gracias. Muy bien. Entonces nos vemos el jueves. Está bien. Gracias, hasta luego.